Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la charla del día de hoy, parte de los seminarios del canal oficial del Laboratorio de Bioinformática del doctor Víctor Treviño. Mi nombre es Luis Laura Ispuru y actualmente soy estudiante de doctorado en Ciencias Computacionales aquí en el Tecnológico de Monterrey. El día de hoy vengo a hablarles acerca del modelo omnigénico, el cual es la línea central de investigación de mi proyecto de doctorado. La charla de hoy la titulé El modelo omnigénico, nuevo paradigma de la comprensión de rasgos complejos. Y bueno, el día de hoy vengo a hablarles acerca de dos artículos seminales para el modelo omnigénico, ambos de ellos publicados por Pritchard y colaboradores en la revista Cell. El primero del 2017 habla un poco acerca o trata de introducir las ideas conceptuales y hacer la justificación biológica de por qué uno debe de entender los fenotipos complejos de manera más amplia, en este caso moviéndose del paradigma poligénico al omnigénico. La segunda publicación del 19 ahonda un poco más acerca de los detalles más técnicos y matemáticos con respecto a la implementación cuantitativa para medir la varianza fenotípica asumiendo ciertos axiomas del modelo omnigénico. Ambos de ellos tienen un factor de impacto bastante alto, lo cual pues nos habla acerca de la calidad de estos trabajos y el impacto que estos mismos tienen dentro de la comunidad bioinformática. Y bueno, antes de ahondar más de lleno sobre la presentación y la charla del día de hoy, quisiera hablar un poco acerca de las líneas o las principales líneas de investigación que se están llevando a cabo dentro del laboratorio de bioinformática del profesor Víctor Treviño. En primer lugar está el modelo omnigénico, el cual, como ya mencioné, es mi tema de investigación y la idea es realizar una implementación cuantitativa de las ideas conceptuales de Pritchard para de esta manera entender un poco más acerca de la etiología de rasgos complejos. En segundo lugar está el análisis de genoma entero en población mexicana y esta línea de investigación está estrechamente vinculada a la iniciativa estratégica del Tecnológico de Monterrey llamada Proyecto Origen. Para los que no conocen, el Proyecto Origen es un estudio genómico amplio y ambicioso en el cual la idea es tomar 100,000 muestras de ADN de mexicanos a través de toda la República para de esta manera crear un repositorio masivo y a través del análisis bioinformático entender las bases genéticas de las principales enfermedades que afectan a la población mexicana. La idea es entender la naturaleza de estas enfermedades y llevar a cabo políticas a nivel clínico y de salud pública que pudiesen mejorar la calidad de vida de millones y millones de personas. En tercer lugar está el estudio de asociación de exoma y fenoma entero, el cual tiene como objetivo mejorar la comprensión de la base genética de enfermedades, ya sea raras como hipertensión arterial pulmonar o comunes, tal como síndrome de ovario poliquístico. Y hay múltiples personas que están trabajando en esta línea de investigación. Y finalmente, y en cuarto lugar, están los modelos de regulación de expresión génica. Y la idea es, por un lado, construir una base de datos de regulación de expresión génica para entender más la naturaleza de las enfermedades. Y por otro lado está la validación experimental de los descubrimientos bioinformáticos que se obtienen a través de la comprensión computacional del genoma. Y bueno, estas son las cuatro principales líneas de investigación que se están llevando el día de hoy dentro del laboratorio liderado por el profesor Víctor Treviño. Y bueno, adentrándonos a la agenda de la charla del día de hoy, voy a hablar uh, acerca de los distintos modelos de riesgo genético que existen, para qué fenotipos son útiles, cuáles son las ventajas y las desventajas de estos modelos tradicionales y a partir de ahí introducir las ideas del modelo omnigénico, la cual trata obviamente de abordar ciertos problemas que son
muy conspicuos dentro de los modelos clásicos, hablar acerca de los hallazgos claves de los artículos que mencioné en la diapositiva anterior, del 17 y el 19, y voy a hablar también un poco acerca de las implicaciones que esto pudiese tener para la predicción de riesgo de enfermedades. Y finalmente terminaré con un resumen, yo creo, claro y concreto acerca de eh, las ideas claves y la moraleja detrás de estas dos publicaciones. Y bueno, antes de introducir al modelo omnigénico, es importante entender que hay enfermedades distintas que se pueden clasificar en base a sus niveles de complejidad y por ende hay modelos que tratan de explicar a estas distintas clasificaciones de enfermedades. Por un lado están las enfermedades monogénicas o mendelianas que dependen de mutaciones de un solo gen y estas tienen un efecto muy notorio sobre la expresión del fenotipo. Y por otro lado están los fenotipos complejos, los cuales dependen no de un gen y de una mutación, sino de un amplio número de genes, las cuales tradicionalmente el día de hoy están siendo modeladas por el modelo poligénico. En tercer lugar, y de igual manera para el estudio o la comprensión de fenotipos complejos, está este nuevo modelo omnigénico que toma en consideración muchísimos más genes y variantes que lo que toma el modelo poligénico. Y voy a hablar un poco más acerca de eh, los detalles de los modelos y de los fenotipos que estos tratan de modelar. Y bueno, para entender un poco más acerca del modelo monogénico de riesgo, pues hay que entender, obviamente, que son los fenotipos monogénicos. Y estos son características observables que son determinados por un solo gen con herencia mendeliana. Y un ejemplo súper clásico de esto es la mutación en el gen BRCA1. El gen BRCA1, cuando funciona de manera correcta y no existe una mutación, pues lo que hace es suprimir el crecimiento tumoral de células cancerígenas. Pero al haber una mutación en este gen, pues no funciona de manera adecuada y por ende el riesgo a que una mujer sufra, por ejemplo, cáncer de mama, se aumenta entre 50 y 70%. Y este es un ejemplo súper claro de una enfermedad o fenotipo monogénico. Por otro lado, existen los fenotipos complejos. Estos fenotipos complejos, como bien su nombre indica, están influenciados por muchos genes y por el ambiente. Ejemplos clásicos de estos son la altura, la diabetes o la esquizofrenia. Y entender la etiología de estas enfermedades puede ayudar a profundizar el paradigma de medicina personalizada. Y en la figura de la derecha lo que se muestra es una representación idealizada, obviamente, de la distribución de rasgos poligénicos. En los extremos de naranja están los casos raros donde no se presenta el fenotipo de manera negativa y positiva, y en azul lo que se muestra es que la gran mayoría de la población pues tiene una expresión del fenotipo pues dentro de una desviación estándar. O en otras palabras, que la gran mayoría de las personas pues tienen una expresión de fenotipo bastante común. Y bueno, obviamente al tener fenotipos monogénicos y fenotipos complejos, existen modelos que los tratan de estudiar. Los modelos monogénicos, obviamente, estudian los fenotipos monogénicos y el gold standard del día de hoy para estudiar los rasgos complejos son los modelos poligénicos. Ambos modelos presentan claras ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas del modelo omnigénico es que muestra un claro vínculo causa y efecto, por ejemplo, el caso de fibrosis quística. Dentro de las limitantes es que está limitado a enfermedades muy específicas y raras, lo cual ayuda a entender fenotipos que son bastante raros dentro de la población, pero para enfermedades más comunes como por ejemplo diabetes o hipertensión, pues los modelos monogénicos no son tan relevantes.
Y dentro de la biología, pues trata de explicar mecanismos directos, por ejemplo, una proteína disfuncional. Y para fenotipos complejos, el modelo poligénico pues tiene sus obvias ventajas, ¿no? Como por ejemplo es que integra datos de GWAS, que son estudios de asociación genética, genómica, para capturar contribuciones de múltiples genes. Entonces, este modelo toma en consideración más genes. Dentro de las desventajas es que subestima interacciones entre genes y entre genes y ambiente. Y a pesar de que estos modelos poligénicos se construyen o las variantes que se toman a consideración se basan en asociaciones estadísticas, hay un entendimiento de que hay una relación biológica como por ejemplo la expresión o la presencia de variantes que afectan la expresión génica, como por ejemplo los cis-EQTLs, que en un momento más voy a hablar un poco más acerca de qué son y qué rol juegan en el modelo omnigénico. Y bueno, para los fenotipos complejos hay un problema que es muy presente dentro de la literatura y que es bastante relevante para la comunidad bioinformática, que es el problema de la heredabilidad perdida. Y para ello, pues primero que nada tenemos que definir qué es la heredabilidad. La heredabilidad mide cuánto de la variación de rasgos complejos, como ya mencioné, a nivel poblacional es genética. Y bueno, la pregunta obvia es, bueno, estos modelos poligénicos predicen o estiman la enfermedad o el fenotipo al 100%, y la respuesta es no. Y a la derecha lo que muestro es un ejemplo muy bonito, donde los autores Calver y Serkov en el 2021 muestran los distintos estimados de heredabilidad para distintos enfermedades complejas. Tomemos como por ejemplo el caso de esquizofrenia. En negro lo que se muestra es el estimado de heredabilidad en base a estudios familiares, los cuales toman a consideración a una persona que presenta un fenotipo complejo y estudian su árbol genealógico. Mientras que, por otro lado, están los estimados moleculares que muestran o que estudian variantes genéticas y que calculan que aproximadamente 0.25 de la heredabilidad se puede estimar en base a esta información genética. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que hay una brecha bastante importante para un gran número de fenotipos si se toma, por un lado, el cálculo estimado familiar, que es como el gold standard para cálculo de heredabilidad, y el cálculo en base a información genómica. Y esta brecha, pues por obvias razones, tiene que cerrarse para de esta manera construir modelos de riesgo que sean más precisos y más robustos. Y bueno, aquí es donde entra la hipótesis omnigénica. Esta propuesta conceptual por Pritchard y colaboradores sugiere que casi todos los genes expresados en un tejido relevante contribuyen a los rasgos complejos. Entonces, es una expansión de las asunciones del modelo poligénico. ¿Cuál es la innovación biológica que tiene este modelo, este nuevo paradigma, este nuevo modelo omnigénico? Es que asume que para cierto fenotipo, cierto rasgo complejo, hay una red génica que puede dividirse en genes centrales y genes periféricos. Los genes centrales son muy poquitos en números, pero que tienen un efecto molecular directo sobre el fenotipo, mientras que los periféricos son muchísimos más, órdenes de magnitud más, pero no tienen un efecto directo sobre el fenotipo, pero sí lo tienen sobre los genes centrales, que a su vez tienen un efecto sobre el fenotipo complejo. Y de igual manera habla un poco más acerca de los efectos directos e indirectos, en este caso cis y trans EQTLs. Los EQTLs son locus que afectan la expresión cuantitativa de un gen. En este caso, los
cis y QTLs son variantes o loci que afectan la expresión de un gen cercano, mientras que los trans y QTLs son locis que afectan la expresión de un gen que está muy alejado, ya sea dentro del mismo cromosoma, pero muy lejos, en coordenadas genómicas, o ya sea totalmente en otro cromosoma. Ahí está la idea de que los factores de transcripción son, pueden ser la explicación biológica de esto. Y la perspectiva matemática de este modelo es que la contribución genética individual de estas variantes o estos genes es pequeña, pero su suma colectiva explica gran parte de la heredabilidad. Y bueno, el primer artículo de Pritchard del 2017 tiene como mensaje central que existe esta red génica, los cuales pueden dividirse en genes centrales, que son pocos, pero como ya mencioné, con impacto molecular directo, y genes periféricos, que son la gran mayoría, pero con poco impacto, pero, y muy importante, regulan la red. Aquí en lo que se muestra en la figura es como una figura conceptual donde en negro se muestran los genes periféricos y en colores se muestran los, perdón, en negro se muestran los genes centrales y en los colores se muestran los genes periféricos. Y la idea es que esta red génica, pues, como bien se muestra aquí, afecta a los genes centrales. Y bueno, ¿y cuál es la evidencia empírica de esto? Hay un estudio, un trabajo por parte de Chi y colaboradores del 2016 que estudia un poco más acerca de los estimados de heredabilidad para 30 rasgos complejos. Y una de las figuras que ellos muestran es para el fenotipo de esquizofrenia. Y esto es bastante relevante para el modelo unigénico. Es que el estimado de heredabilidad es proporcional al número de SNPs. Y lo que se muestra aquí es una regresión lineal que es bastante proporcional al número de SNPs y cada uno de estos datos son los 22 cromosomas autosomales. En otras palabras, lo que esta gráfica intenta decir y explicar es que entre más grande el cromosoma, mayor puedes explicar la heredabilidad de un rasgo complejo. A la derecha es una figura del el paper de Pritchard que muestra y que asume que entre mayor, mayor grado de separación tomes a consideración de los genes principales, mayor, mayor heredabilidad estimada se puede calcular y por ende la brecha del problema de heredabilidad se va a cerrar. Entonces, esto se relaciona estrechamente con el problema que mencioné en las diapositivas anteriores de heredabilidad perdida. Y otra de las figuras que muestra Pritchard en su artículo es este, donde muestra para distintos fenotipos complejos, como por ejemplo enfermedad de Crohn o artritis o esquizofrenia, se puede hacer una regresión en el que se muestre que la proporción de heredabilidad depende de la proporción de SNPs, lo cual es concordante con la figura que mostré en la diapositiva pasada. La única diferencia es que aquí muestra que hay una sobrerepresentación o una sobrerepresentación en el efecto de distintas categorías ontológicas de genes para distintos fenotipos. Por ejemplo, un ejemplo aquí que se puede ver claramente es que para el caso de esquizofrenia, los genes relacionados a actividades de canales de iones pues tienen un impacto más fuerte que en la enfermedad de Crohn, donde está debajo de la línea diagonal. Y bueno, adentrándonos al segundo paper seminal de Pritchard y colaboradores, el paper del 2019, lo que este paper trata de elucidar es que ya que se asume que existen los
genes principales y genes periféricos, eh, existen los efectos cis y los efectos trans. Los efectos cis son regulaciones locales, o sea, un SNP que afecta un gen cercano, y los efectos trans son regulaciones distantes. Y dentro del marco matemático, él muestra distintas ecuaciones, pero creo que yo las tres principales son las que voy a mostrar a consideración en este momento. La ecuación número 1 muestra que Y, o sea, el fenotipo para el individuo ahí, es igual al promedio del fenotipo, y este fenotipo depende del cambio de la expresión del gen, representado en este caso por X, del individuo Y, para los genes J. O sea, el índice J lo que representa son los genes principales. O sea, de 1 a M, perdón. Mientras que, basándonos en las asunciones de las ideas del modelo omnigénico, los genes periféricos no juegan un papel para el cálculo o el estimado del fenotipo, y por eso la pendiente aquí es cero. Esta X que se muestra aquí, o sea, la expresión del gen, puede ser expresado de manera más detallada por los EQTLs. En este caso, en esta ecuación 2, lo que ellos tratan de mostrar es que el, la expresión del gen la expresión del gen para el individuo y del gen J, o sea, uno de los genes del set de genes principales, depende de los EQTLs, ya sea cis y trans, o sea, del índice 1 a cis y del índice cis más 1 a LJ, que representa, en este caso, los trans EQTLs. En otras palabras, uno podría meter la ecuación 2 en la ecuación 1 y obtiene lo siguiente, lo cual es el estimado del fenotipo del individuo Y en función de los cis y trans EQTLs para los genes principales. Y bueno, esto, en otras palabras, bueno, lo que refleja es que uno puede calcular el fenotipo en base a datos de EQTLs, clasificando de manera a priori el set de genes principales. Y una de las cosas que también ellos estudiaron es que no solo eso es relevante, sino que también pudiese llegar a suceder que en esta red génica existen periféricos o genes periféricos máster que regulan a muchos genes principales. O sea, ¿cuál es la relevancia de esto? Ellos hicieron una simulación basado en asunciones de otros datos experimentales, y lo que ellos trataron de mostrar aquí es que el porcentaje de la contribución a la varianza de un rasgo complejo debido a los efectos trans, pues depende muy, muy fuertemente de este factor escalar. ¿Qué es este factor? Eh, este parámetro, vamos a así llamarlo así. Cuando este parámetro es cero, o en otras palabras, la red génica no está regulada, hay un mínimo de 70% de la contribución de la varianza del fenotipo debido a efectos trans. Pero cuando tú tienes un parámetro de 0.5, lo cual indica que la red está altamente corregulada, este porcentaje rápidamente se satura al casi 99%, con un número muy limitado de genes principales. Entonces, esta simulación muestra exactamente eh, estas asunciones o estas ideas matemáticas propuestas en el segundo paper.
Bueno, aquí hay un diagrama que muestra de manera conceptual estas ideas. Para no ahondar un poco a detalle, los efectos cis, ellos dicen que son grandes, pero son grandes con respecto a los efectos trans. Entonces, hay pocos efectos cis, hay pocas variantes cis que afectan a nivel individual de manera más grande, pero al haber un gran número de variantes o EQTLs trans, la sumatoria en conjunto, pues, es mayor a nivel agregado. Y igual esto habla acerca de el tema de corregulación que hablé en la diapositiva anterior. Y bueno, ¿cuáles son los desafíos y direcciones futuras? Bueno, dentro de los obstáculos que existen es que la implementación cuantitativa sigue siendo una pregunta abierta debido a la alta complejidad de obtención de datos y el hecho de que sea difícil calibrar los parámetros del modelo, pero parte de las, de las posibilidades que este modelo pudiese abrir es que abre la posibilidad de explicar de manera pseudomecanística la etiología genómica de las enfermedades. Porque, como bien sabrán, los modelos de riesgo genético poligénicos dependen de la inclusión de variantes debido a criterios estadísticos en un estudio de GWAS que clásicamente se representa en un Manhattan plot. Mientras que este nuevo modelo, pues ahonda y trata de hacer un approach diferente al entendimiento de enfermedades y por ende al cálculo de riesgo. Y bueno, como conclusión, yo podría decir que hay dos. La primera es que la heredabilidad no está perdida, sino que está distribuida en una red genética compleja. Y dos, si la comunidad bioinformática logra entender mejor esta red, sus mecanismos y logra realizar una implementación que sea sensata, pues puede ayudar a contribuir al paradigma de la medicina de precisión está siendo cada día más y más relevante para la academia y para el ámbito clínico. Y bueno, sin nada más que agregar, espero que esta charla haya sido muy de su agrado y espero que hayan podido entender un poco más de las principales ideas propuestas por Pritchard y colaboradores. Estos somos nosotros, es nuestro grupo y sin nada más que agregar, les agradezco su tiempo y hasta luego. Muchísimas gracias. Adiós.